Esta fijación nos da la posibilidad de avanzar al siguiente paso en la mecánica del pensar que estamos describiendo. Y a este paso lo llamaremos diferenciación. Así, diferencio intereses unos de otros, diferencio objetos y diferencio ámbitos. Y es orientado por el interés que en esos ámbitos diferencio objetos. Ahora bien, si solo contáramos con esta capacidad, nuestro pensar consistiría en una sucesión interminable de diferenciaciones que no nos permitirían ninguna elaboración. Por tanto, observo que a la capacidad de diferenciar se agrega otra, que es la capacidad de relacionar las diferencias, en un procedimiento que llamaremos complementación. La complementación me permite relacionar los elementos previamente diferenciados. Y hay distintos tipos de relaciones posibles. Hay relaciones abstractas, como en las matemáticas, las relaciones de igualdad, de mayor, de menor. Y también hay asociaciones de tipo alegórico, como por ejemplo la similitud, la contigüidad, el contraste. Y esta capacidad de complementar lleva implícita a la anterior, la posibilidad de diferenciar, dado que no podría producir relaciones coherentes si no pudiera diferenciar distintos tipos de relaciones posibles. Pero también observo que no basta con solo relacionar para elaborar un pensamiento. Si solo llegara hasta aquí, me encontraría con una sucesión interminable ahora de relaciones, sin que pudiera llegar a ninguna conclusión. Para esto se requiere un nuevo procedimiento al que llamaremos síntesis. Esta se produce cuando puedo relacionar las relaciones realizadas. Es una relación de relaciones que me permite construir un nuevo todo estructural y así completar este proceso de elaboración. Diferenciación, complementación, síntesis. Esta síntesis, que es cualitativamente superior a los pasos anteriores, asume las diferencias anteriores, pero ponderadas en el marco dado por el interés que puso en marcha este proceso. Las síntesis son experiencias de comprensión, de caída en cuenta, de cambio del modo en que veo algo. Lo curioso es que estas experiencias que todos hemos tenido se producen sin que nosotros sepamos cómo es que se produjeron e ignorando cómo hacer para producirlas. Hecho que es de sumo interés, dado que son el mejor producto del trabajo intelectual y las que nos dan la sensación de crecimiento de nuestra comprensión sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En resumen, el proceso del pensar comienza por la fijación de un momento del pensar y se dan 3 pasos: la diferenciación, la complementación y la síntesis. Veamos ahora cómo, reflejando la observación de esta experiencia, opera el método estructural dinámico. Para su mejor comprensión podemos dividirlo en 3 etapas. En la primera, que se refiere a la pregunta que motiva el estudio, planteamos el problema, formulamos la pregunta y definimos el objeto de estudio. En la segunda, que es propiamente el análisis estructural y dinámico, vamos a definir el encuadre del objeto de estudio. Esto se hará en la medida que podamos definir el ámbito mayor en donde se emplaza nuestro objeto, el ámbito medio del cual participa y el ámbito menor al cual incluye. Y desarrollaremos el triple análisis desde el punto de vista de la composición, la relación y el proceso. En la tercera y última etapa del método, a través de la descripción primero y el resumen después, arribamos a la síntesis y conclusiones que nos permiten elaborar una respuesta a la pregunta original.
No es interés de esta presentación entrar en los detalles de cada paso. Largo sería, y no me lo perdonarían. Pero sí realizar algunas consideraciones que nos parecen relevantes. La primera se refiere a que el método que presentamos no parte de axiomas lógicos, sino de la observación de los mecanismos del pensar y, por tanto, acompaña y educa el proceso del pensar de quien lo ejercita. En este sentido, podemos comprender que la educación que se imparte en las casas de estudio de distintos niveles privilegia un aspecto del pensar, que es la diferenciación, peraltando la acumulación de datos, diferencias, y en algunos pocos casos se establecen relaciones. Por el contrario, desde nuestra visión, la educación a todo nivel debería orientarse a facilitar el contacto y reconocimiento de los registros del pensar y a ejercitar las relaciones que en su dinámica produzcan síntesis y generen comprensiones y verdadero crecimiento intelectual. La segunda consideración se refiere al modo en que el humanismo acciona en el mundo, buscando la complementación y superando la diferenciación. Esta actitud, que tiende a buscar cooperación antes que dialéctica, no es producto de la falta de fuerza para imponer una postura, sino reflejo de nuestra comprensión respecto a la riqueza de posibilidades que abre la complementación, que, en proceso, promueve nuevas síntesis como pasos de superación en la interacción social. La tercera consideración se refiere a la ubicación del investigador. En la metodología científica, y sobre todo en los métodos cuantitativos utilizados en las ciencias naturales y también sociales, la atención está puesta sobre el objeto de investigación sin consideración de quién investiga. En todo caso, se procura generar condiciones para que la subjetividad de éste no altere los resultados de aquella. En el caso de la metodología que estamos presentando, y coherentemente con la comprensión de que la conciencia y el mundo se hallan en indisoluble estructura, el investigador es integrado a la investigación. Esto se produce incorporando el interés del investigador a la conformación de la estructura del objeto de estudio. Es decir, que no se intenta ingenuamente anular la visión de quien investiga, sino por el contrario, se le incorpora al estudio a realizar. El cuarto punto que quisiera remarcar es que el trabajo con el método, por partir y desarrollarse como experiencia, implica que el investigador debe tomar contacto con los registros de su pensar y aprender a reconocer los caminos de la construcción del pensar coherente. Esto hace que, en la medida en que se ejercita el trabajo con el método, vaya sensibilizando también su capacidad de reconocer los caminos no constructivos del pensamiento, evitando perderse por laberintos inconducentes. Cuando nos referimos al pensar coherente, estamos señalando un pensar que no solo no tenga contradicciones, sino que sea vital y capaz de generar comprensiones progresivas, desprejuiciadas, originales y creativas. También quisiera destacar que al tomar contacto con los registros del pensar y apreciar un armado coherente, surge la distensión que acompaña a la síntesis, y de ella, o en ella, la experiencia de la belleza en el pensar. Y aunque pueda parecer extraño, es la estética del pensar la que nos permite reconocer y orientarnos en ese mundo de abstracciones que esencialmente es de sensaciones. Entonces, este trabajo, en la medida que se ejercita y sensibiliza hacia la coherencia, genera necesariamente un cambio personal que modifica el modo de ver y la dirección en la que me oriento en el mundo interno y externo. Como aplicación de lo dicho,
y en alusión a la temática de este simposio, estas reflexiones nos llevan a comprender que no es caprichoso poner por regla suprema ética la regla de oro, que dice, trata a los demás como quiere ser tratado, porque coherentemente con todo lo expresado, es mi propio registro la mejor referencia que tengo para saber si mis acciones son o no correctas. No es desde una moral externa, sino desde una ética interna que encontraré las mejores referencias para mi camino y el de la sociedad. Por último, y terminamos, en estos tiempos en donde los viejos paradigmas que orientaron hasta aquí el conocimiento han dejado de ser útiles y los honestos hombres de ciencia se hallan en la búsqueda de su reemplazo, este método y esta visión nos pueden proporcionar una interesante perspectiva para encarar las nuevas búsquedas. Creo que llegado un punto, no podremos avanzar en la comprensión del mundo que nos rodea si simultáneamente no cambiamos nuestra propia mirada para mejorar la comprensión de nuestro propio mundo interno, motor de toda búsqueda, generador de comprensión y dador de sentido. Nada más, gracias. ¿Aló? Quizá algunos de ustedes tuvieron la fortuna de comprar el libro del método estructural dinámico, que se acabó el primer día. Así que esperamos que pueda salir una nueva edición pronto. Ahora, lo más interesante, aparte del tema del encuadre que ha dado Jorge y el contenido, es la práctica del método. Entonces, ya tenemos experiencias amplias, múltiples, en distintos lugares del mundo de implementación de estos talleres. Y seguramente con el surgimiento de nuevos centros de estudios que nos han manifestado en este simposio en distintos otros lugares, habrá también interés en poder ejecutar este taller en otros lados. Así es que las personas que ya han hecho el taller, que se han habilitado en el tema, están, por supuesto, siempre en disponibilidad de poder apoyar a los que quieran aprender de manera práctica la aplicación del método. Eso quería decir.